Saludos cordiales, Magister y compañeros. Nosotros somos del grupo 6 y vamos a dar a conocer el tema de construcción de oraciones. Los integrantes son Muenala Sofía, Navarrete Karina, Oñate Diego, Pantoja Paola, Portilla Rosa, Potosí Luis, Pozo Verónica y Quinchihuango Diana. Vamos a hablar de los siguientes subtemas que contienen la construcción de oraciones: orden de palabras, elaboración del párrafo, editar y condensar, limitaciones, elaboración de argumento, verbos, voz activa y voz pasiva, normalización, uso de principios y gerundios, gramática de comparación y plagio y parafraseo. Como objetivos tenemos definir el concepto de oración y sus características, identificar las partes de la oración, sujeto, verbo y complemento, construir oraciones simples y compuestas utilizando los elementos básicos y coherentes. Orden de palabras. Un texto científico está formado por partes o secciones, las que a su vez están formadas por párrafos, que asimismo se construyen con oraciones. El orden de palabras en las oraciones es fundamental para transmitir el significado correctamente. Por ejemplo, en la estructura básica de una oración existe el sujeto, el verbo y el complemento. En general, la idea se expresa mejor si respetamos este mismo orden y además se mantienen estos tres elementos lo más cerca posible dentro de la oración. Como ya sabemos, el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo en la oración. El verbo es la acción que realiza el sujeto o el estado en que se encuentra, y el complemento es todo lo que se dice del sujeto. Incluye el verbo y en muchos casos uno o más complementos que aportan información adicional sobre la acción o el estado. Debemos conocer que colocar el sujeto antes del verbo es el orden más común y natural en las oraciones declarativas. Este orden proporciona claridad, naturalidad y énfasis en quien realiza la acción. Entender y usar correctamente este orden te ayudará a construir oraciones efectivas y claras. Colocar el verbo antes del sujeto es una estructura menos común, pero se utiliza en preguntas, exclamaciones y para efectos estilísticos en literatura. Este orden puede enfatizar la acción y añadir variedad a la construcción de oraciones. También nos vamos a encontrar con oraciones largas y estas a su vez pueden hacer que el lector pierda su interés. Sin embargo, son detalladas y se caracterizan por el uso de múltiples cláusulas, conjunciones, adjetivos, adverbios, preposiciones, enumeraciones y pronombres relativos. Estas oraciones permiten una comunicación más elaborada y descriptiva, aunque pueden requerir más atención y habilidad para mantener la claridad y coherencia. Si el lector intenta leer en voz alta, notará que en alguna parte del párrafo le falta aire. Es por eso importante colocar bien los signos de puntuación. Elaboración del párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones y su característica principal es que presenta la idea, la desarrolla de manera fluida y además pues cada párrafo presenta una idea por separado. Para pasar a la escritura de un párrafo primero tenemos que conocer su estructura. Al inicio siempre va a presentar la sangría. En el caso de las normas APA séptima edición es de 1.27. A continuación vienen las líneas de las oraciones y finalizamos el cierre de la idea con el punto final. Existen varios tipos de párrafos: introductivo, conceptual, expositivo, narrativo, argumentativo, pero la función principal del párrafo es aportar a la sección y al trabajo completo de investigación, para lo que debe tener un contenido relevante y debe tener coherencia en su exposición. Además debe contribuir a brindar una lectura fluida con palabras articuladas de manera adecuada, y en su escritura se debe realizar transiciones para la introducción de conceptos, para lo que estaremos utilizando las siguientes expresiones: dado lo anterior,
por ello, en consecuencia, por tanto, por otro lado, además, de modo que. Y un consejo es que no debemos sobreutilizar estas frases. En la escritura del párrafo, se recomienda evitar oraciones huérfanas, es decir, tener párrafos con solo 3 o 4 líneas de oraciones. También se debe evitar lo contrario, realizar párrafos muy extensos. Otra recomendación que tenemos en la escritura del párrafo es que las ideas no deben presentarse a manera de listados. Es mejor presentar las ideas a manera de un texto que mejore la fluidez en la lectura, como podemos ver en el ejemplo de la diapositiva. Otra recomendación que tenemos dentro de la escritura del párrafo es que las afirmaciones se presentan como probables, más no como absolutas. Hay que evitar afirmar también ser los primeros en realizar un estudio. Se debe procurar abrir a la posibilidad de otros puntos de vista. Caso contrario, vamos a parecer arrogantes al momento de presentar la información. Editar y condensar. Luego de tener un borrador del texto se debe editar tomando en cuenta lo siguiente. Eliminar exceso de palabras. Se debe elegir alternativas cortas y sencillas. Evitar la redundancia. 2. Coherencia y fluidez. Asegurar que las ideas se conecten de manera lógica. Utilizar un lenguaje claro y conciso. 3. Error común. La mayoría de los estudiantes creen que entre el texto sea más largo y con palabras más complicadas es mucho mejor. Al momento que vayamos a editar y condensar el texto, se debe buscar activamente frases o palabras de relleno que no aporten nada de información, palabras o frases redundantes u obvias, negaciones dobles, adjetivos o adverbios innecesarios. Luego de tener un borrador del texto, se debe editar tomando en cuenta lo siguiente, que no haya frases o palabras de relleno. Las frases o palabras de relleno, también conocidas como muletillas o expresiones vacías, estas no aportan un significado relevante a la oración. Ejemplo, es interesante destacar que los resultados no alcanzaron significación estadística. La frase es interesante destacar no aporta información relevante. Por lo tanto, la oración se resuelve mejor así. Los resultados no alcanzaron significación estadística. Otro ejemplo, me gustaría comentar que el nuevo sistema ha tenido un impacto positivo en la productividad. Quedaría la oración mejor así. El nuevo sistema ha tenido un impacto positivo en la productividad. Palabras o frases redundantes o obvias. La redundancia es la repetición innecesaria de palabras o ideas que no aportan información nueva al mensaje. En cambio, la obviedad se refiere a la expresión de ideas que no son tan evidentes que no necesitan ser mencionadas. Ejemplo, las evaluaciones fueron priorizadas en orden de importancia. La oración quedaría mejor así. Las evaluaciones fueron priorizadas. Otro ejemplo, con redundancia. En esta tesis se analizará el impacto de la pobreza en la educación de los niños en países en vías de desarrollo. Una oración concisa quedaría. Esta tesis analiza el impacto de la pobreza en educación infantil en países en vías de desarrollo. Negaciones dobles. La doble negación es la presencia de dos o más elementos con valor de negación en una misma oración. Estos elementos pueden ser adverbios de negación, no, o prefijos negativos, in, anti, pronombres indefinidos negativos, nadie, nada, ninguno, entre otros. Ejemplo, el análisis de los datos no mostró ninguna diferencia significativa en la tasa de supervivencia entre los pacientes que no recibieron el nuevo fármaco y aquellos que sí lo hicieron. Como podemos ver, hay negaciones dobles, no y ninguno. Quedaría mejor la oración. El análisis de los datos no mostró diferencia significativa en la tasa de supervivencia entre los pacientes que no recibieron el nuevo fármaco y aquellos que sí lo hicieron. Adjetivos y adverbios innecesarios. Los adjetivos y adverbios innecesarios son aquellos que no aportan información relevante o redundante a la oración. Su uso puede debilitar la escritura y hacerla más confusa para el lector. Ejemplo, los resultados del estudio demostraron que la nueva terapia es muy efectiva. Los,
Los resultados del estudio demostraron que la nueva terapia es efectiva con una tasa de remisión del 80%. Limitaciones. Importancia. Reconocer las limitaciones de un estudio aumenta su credibilidad y rigor. Permite a otros investigadores aprender de la experiencia y mejorar sus propios trabajos. No desacreditar los resultados, sino que ofrece una visión completa de la investigación. ¿Dónde mencionarlos? Se debe evitar dejarlas al final de discusión, ya que puede restarle fuerza al mensaje final. Mencionarlos a lo largo del estudio, especialmente en la metodología y en la discusión. ¿Cómo mencionarlas? De manera positiva y constructiva, enfocándose en lo que se aprendió y cómo se puede mejorar en futuras investigaciones. Evitar frases clichés como se necesita más investigación. Sugerir nuevas líneas de investigación o aplicaciones derivadas de los hallazgos. Ejemplos. Mención positiva. A pesar del tamaño de muestra pequeño, los resultados fueron consistentes y confiables. Sugerencia. Se recomienda realizar estudios futuros con muestras más grandes para confirmar los hallazgos. Reconocer las limitaciones de un estudio es una parte esencial del proceso de investigación. Al hacerlo de manera transparente y constructiva, se puede aumentar la credibilidad del estudio y contribuir al avance del conocimiento. Continuando con la elaboración del argumento. En la redacción de la introducción y la discusión de un trabajo científico, es crucial hacer afirmaciones y relacionar hechos, fenómenos y variables. Para construir un argumento sólido, este argumento debe ser creíble y coherente para que el lector o revisor lo acepte sin mayores cuestionamientos. El argumento se compone de tres elementos, como es una afirmación, dos, la razón para aceptar dicha afirmación y tres, la evidencia que sustenta la razón. Continuamos explicando los elementos del argumento. Si tenemos como primer punto la afirmación. Para sostener un buen argumento, lo primero es hacer afirmaciones precisas. Y para ello es necesario evitar algunas palabras ambiguas, como importante, interesante, significativo u otras similares. Es para esto hemos planteado un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una afirmación imprecisa. El ejercicio aeróbico es importante en adultos mayores para mejorar la memoria y la funcionalidad. Como podemos ver, aquí tenemos como una palabra imprecisa es importante. Pero si queremos mejorar el ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una afirmación más precisa. Dice, el ejercicio aeróbico es beneficioso en adultos mayores para mejorar la memoria y la funcionalidad. Como miramos, hemos cambiado la palabra importante con beneficioso para mejorar el ejemplo. Como número 2, tenemos las razones para aceptar la afirmación. Para asegurar la calidad de una afirmación, es necesario fundamentarla con razones y evidencias. Y como tercer punto, tenemos la evidencia que sustenta las razones. Es así que en este punto, para poder asegurar la calidad de una afirmación, es necesario fundamentarla con razones y evidencias. La evidencia es concreta y requiere de una fuente bibliográfica para sostener su veracidad, mientras que una razón es abstracta y no necesita de una cita directa. La evidencia está respaldada a la razón que a su vez fundamenta la afirmación. Continuamos con el compañero. Los verbos. En la redacción científica debemos poner atención al uso de los tiempos verbales para expresar con precisión si nos referimos a hechos o verdades establecidas, a un hallazgo o resultado puntual o a resultados que se repiten con regularidad. El presente simple se utiliza para afirmar hechos aceptados y establecidos. Por ejemplo, para indicar la incidencia,
la prevalencia, síntomas, causas y tratamientos de enfermedades. Un ejemplo de el tiempo simple tenemos la neumonía por aspiración, es la principal causa de muerte en personas con enfermedades neurodegenerativas. El pasado simple. Este se emplea para resultados o hallazgos específicos que ocurrieron en un contexto particular y que no se pueden generalizar. También se usan para resultados no publicados o para datos numéricos. Un ejemplo de este sería el estudio de Fulano et al. 2009 mostró que el ejercicio aeróbico fue más efectivo que el ejercicio de resistencia en el desempeño de tareas ejecutivas en un grupo de adultos mayores. Para distinguir claramente entre el presente y el pasado simple, podemos decir que el pasado simple indica resultados específicos de un estudio sin pretender que sean hechos establecidos, mientras que el presente simple sugiere que los resultados deben considerarse hechos establecidos. El presente perfecto. Este se utiliza para hechos repetidos o continuos, desde el pasado hasta el presente. Un ejemplo de ello puede ser diversos estudios han mostrado que el ejercicio excéntrico produce menor demanda metabólica que el ejercicio concéntrico. Entonces, como conclusión podemos decir que al redactar un artículo científico es muy importante el elegir el tiempo verbal adecuado, ya que puede influir en la interpretación y en la credibilidad de los resultados presentados. Voz activa y voz pasiva. La voz pasiva es útil cuando se desconoce el agente que realiza la acción o para enfatizar algo distinto al agente que realiza la acción. Esto suele ocurrir en la metodología, donde es importante lo que se hace, no quién lo hizo. Una oración puede indicar voz activa cuando el sujeto realiza la acción expresada por el verbo y el predicado recibe esa acción. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción expresada por el verbo y el predicado realiza la acción expresada por el verbo. Es decir, en las oraciones en voz activa, el sujeto es quien realiza la acción del verbo, mientras que en la voz pasiva, el sujeto es quien la recibe. La nominalización consiste en sustituir el uso del verbo por un sustantivo, de tal forma que la idea que deseamos formular pierda fuerza, debiendo utilizar mayor número de palabras. Existe otra forma de nominalización en la que el adjetivo se reemplaza por un sustantivo. Esto se realiza con el fin de introducir variantes en un texto, evitando las repeticiones. Uso de participios y gerundios. El participio es un verbo que funciona como adjetivo e indica que algo ha finalizado. Puede identificarse por el sufijo ado, ido, to. Un gerundio, en cambio, es una forma del verbo que funciona como sustantivo e indica que la acción está transcurriendo. Se lo identifica por el sufijo ando o endo. Algunos escritores utilizan participios y gerundios en las introducciones. El participio y el gerundio requieren un sujeto que deba estar bien identificado en la oración. Gramática de comparaciones. En escritura académica es común utilizar comparaciones en la sección de resultados y también de la discusión. Al hacer comparaciones es usual que se omitan algunas palabras que para el autor pueden parecer obvias. El lector tiende de manera intuitiva a completar las palabras que faltan y hacer el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo se refiere a la estructura gramatical consistente de frases o cláusulas que están comparando elementos. En este caso, la claridad está por sobre la necesidad de ser conciso y por ello se deben incluir las palabras para completar la comparación.
En la redacción científica es crucial mantener paralelismos en las comparaciones para asegurar claridad y coherencia en los textos. A continuación les voy a explicar la diferencia entre comparaciones no paralelas y las comparaciones paralelas. Bueno, las comparaciones no paralelas son aquellas en las que los elementos comparados no siguen la misma estructura gramatical. Esto puede causar confusión o dificultar la comprensión del texto. Las comparaciones paralelas son aquellas que sí mantienen la misma estructura gramatical en los elementos comparados, lo que facilita la lectura y la comprensión del texto. Mantener el paralelismo en las comparaciones no solo mejora la claridad y fluidez del texto, sino que también asegura que los lectores comprendan correctamente las relaciones entre los elementos comparados. A continuación les voy a presentar ejemplos tanto de las comparaciones no paralelas como de las paralelas. Como anunciado en las comparaciones no paralelas tenemos, el estudio mostró que los niveles de glucosa aumentaron significativamente y una reducción en la sensibilidad de la insulina. Este es el enunciado que está mal estructurado. La forma correcta de escribirlo sería: el estudio mostró que los niveles de glucosa aumentaron significativamente y que la sensibilidad a la insulina se redujo. En este ejemplo muestra cómo las comparaciones no paralelas pueden hacer que las ideas sean menos claras, así que debemos asegurarnos que los elementos comparados estén estructurados de manera similar, ya que así se mejora la legibilidad y la coherencia del texto. Lee el ejemplo de las comparaciones paralelas. Los pacientes fueron evaluados mediante pruebas de sangre, exámenes físicos y encuestas de salud mental. En este ejemplo, las estructuras gramaticales son consistentes, lo que facilita la comprensión y el seguimiento del contenido por parte del lector. El plagio y el parafraseo. El plagio ocurre cuando copiamos un texto, imagen, gráfico, idea o cualquier contenido que pertenece a otro autor, o cuando tomamos crédito por el trabajo realizado por otro investigador. También aplica cuando copiamos o reutilizamos nuestro propio trabajo, por ejemplo, con el fin de obtener una nueva publicación. Existen muchas formas de cometer plagio. A continuación, las más claras. Primero, enviar a revisión el mismo trabajo de investigación a más de una revista. Segundo, autoplagio o reusar nuestro propio trabajo sin hacer mención de ello. Tercero, no referenciar el trabajo de otro autor. Cuarto, tomar las palabras o ideas de otro autor y hacer parecer que son nuestras. Quinto, tomar el trabajo de otros y enviarlo a revisión con nuestro nombre. Bueno, estas son las formas más claras de cometer plagio. Una de las formas para evitar el plagio es el parafraseo. Parafrasear nos permite evitar el plagio y dar crédito al autor de la idea. Además, hace que no repitamos frases dentro de un mismo artículo de una sección a otra. Asimismo, parafrasear requiere que entendamos el texto original para ser capaces de explicar la idea utilizando nuestras propias palabras. En un parafraseo no solo se debe reemplazar, agregar o quitar algunas palabras, tampoco no se debe invertir el orden de las palabras. Más bien, para un buen parafraseo se debe cambiar el orden de la presentación de ideas. También se debe entender el tema del texto. Se debe agregar ideas o elementos que mejoren la explicación entregada por el texto original, facilitando la comunicación efectiva y el intercambio de ideas, también fortaleciendo habilidades esenciales como la comprensión profunda, la síntesis de información, el pensamiento crítico, además de fomentar prácticas éticas de la investigación y el aprendizaje.